Hola amigos de Revista Cultura Positiva. Este es realmente un espacio muy importante para que todos estemos enterados y anuentes de diferentes temas. Y para eso, este es un espacio que está dedicado para que podamos comprender y entender diversos puntos de vista. Y para ello hoy tenemos la participación del doctor Esteban Morales y que nos va a estar hablando un poco acerca de su libro más adelante durante el desarrollo de la entrevista. El doctor Morales es epidemiólogo y también economista en salud. Doctor Morales, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la entrevista y como no, muy complacido de estar con ustedes. Nos alegra muchísimo poder tenerlo aquí con nosotros. Doctor Morales, cuéntenos un poco cuál es su perspectiva con respecto al tema, a los temas científicos en Panamá. ¿Cómo usted lo está viendo? Sobre todo ahora en el siglo XXI, en que la ciencia forma parte fundamental de la denominada cuarta revolución. El tema de la ciencia de Panamá es bien complejo y bien interesante. Está vinculado a la historia del país. Inicia con la historia de la construcción del canal. Yo quiero referirme un poquito a esto porque creo que es fundamental. Las enfermedades tropicales fueron la causa de que no se pudiera construir en primera instancia por los franceses, luego vinieron los americanos. Luego se construye el canal y surge el laboratorio Gorgas, el conmemorativo Gorgas, que fue, digamos, la primera experiencia, el inicio de la ciencia, por decirlo así, en Panamá. Así que es muy importante mencionarlo. Estamos hablando de 1921, la fundación del Gorgas. Ahí hay personas que nosotros tenemos que recordar, como la doctora Enide Rodaniche, que fue una de las primeras científicas panameñas en el Instituto Gorgas, que era una experiencia combinada del gobierno panameño con el gobierno norteamericano, con sectores de fundaciones privadas. Así que fue un primer inicio en donde tenemos el primer director, el doctor Carl Johnson, norteamericano, pero que amaba a Panamá y cuyas cenizas se encuentran sepultadas en el edificio principal. Y ahí entonces es importante recordar a los zapadores de la investigación en Panamá. El doctor Pedro Galindo, primer director panameño del Gorgas. Recordar al director, fue el primer director. Recordar, por ejemplo, al doctor el doctor Sousa, el doctor Miguel Sousa, con quien tuve el honor de hacer alguna investigación en Chagas y Leishmaniasis. Está el doctor Eustorgio Méndez, figuras, nombres que debemos recordar. Después de ello vienen investigadores más jóvenes. Recuerdo mucho a un joven que contraté en la dirección de entomología del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria como secretario. Eh, Ese muchacho comenzó a aprender, muy inteligente, Leonardo Cáceres. Ahora, Lorenzo Cáceres ahora es un investigador del Instituto Gorgas, que se comenzó a formar desde abajo. Entonces, ¿por qué yo menciono esto? Porque hay nombres de grandes investigadores, el tiempo no nos va a permitir referirnos a todos ellos, y hay muchos otros, actualmente muchos investigadores jóvenes. En Panamá va evolucionando el desarrollo de la ciencia y tenemos ahora el CENACIT, por ejemplo, el CENACIT que estimula el desarrollo de la ciencia en Panamá. El CENACIT crea el INDICASAT, que es dirigido actualmente por un científico hindú a quien yo respeto y aprecio muchísimo, el doctor Rao, porque quiere a Panamá y ha hecho desarrollar la ciencia y ha contribuido con muchos muchachos jóvenes a formarse y a publicar. Actualmente hay un movimiento que es el movimiento de las ciencias en Panamá, que es un movimiento espontáneo que se ha ido creando, que creo que han hecho una marcha virtual en estos días. Y hay gran cantidad de gente interesada en que la ciencia se desarrolle en Panamá. No pretendo hacer una relación histórica, pero lo que quiero dejar claro es que Panamá ha ido evolucionando en las ciencias. Mucha gente se queja de que no hay suficiente presupuesto, de que el gobierno no apoya tanto, pero veamos los éxitos y el desarrollo que ha tenido la ciencia.
no nos preocupemos tanto por lo que, o solamente por lo que el gobierno puede poner como presupuesto. Yo me refiero a esto porque quizá al final, en el mensaje que yo quiero dejar es cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a lograr, cómo vamos a organizar el sistema para que la ciencia se desarrolle mejor en Panamá. Y aquí Indicasat es un ejemplo de descripción de situación administrativa nueva que puede ser un buen ejemplo para el mundo de cómo desarrollar la ciencia en un país. Ciertamente Panamá ha dado muestras de contar con grandes investigadores científicos que están aportando al mundo de las ciencias en diferentes ramas y áreas. Eh, Así tenemos diversas especialistas. Así es. Sobre el tema del cambio climático, que es un poco más relacionado con los temas de su investigación y su libro, cuéntenos desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos que estamos enfrentando actualmente? Sobre todo porque esto es un tema que está muy vinculado con los jóvenes y que están mayormente, son el sector de la población más preocupados en este momento. Bueno, es que el primer reto sobre el cambio climático en Panamá y en el mundo es establecer, promover una discusión honesta y seria sobre el problema del cambio climático. Archivar la histeria. El reto es darnos cuenta de que ese no es un tema de desgracia, de histeria y de que el mundo se va a acabar y que vamos a morir envueltos en una bola de fuego. Yo creo que ahí está el primer problema del cambio climático. La forma como nació, como se gestió el tema, lo cual describo de manera muy amplia en mi libro, ha llevado al mundo a que esta discusión no sea una discusión productiva, sino que se ha generado una discusión de acusaciones, una discusión de cancelación de la cultura, un tema de mala ciencia, un tema en donde la ciencia, como la hemos entendido siempre y como debe ser, es democrática, pero se ha transformado en el tema de los paradigmas, en donde la ciencia deja de ser democrática y se ha vuelto paradigmática. O sea, ¿a qué me refiero? Tienes que aceptar esto porque sí, porque un científico determinado o una institución determinada lo dijo. Y no se da pauta a que haya opiniones diversas. En mi libro yo me refiero a esto. Mi libro es muy controversial porque yo no creo que nosotros estamos en una situación de destrucción, que el mundo se va a acabar, que el mundo se está calentando y que vamos a quemarnos todos. Yo creo que hay un calentamiento que todos debemos abordar con responsabilidad, pero la primera responsabilidad, el primer reto es escuchar las opiniones de todos. En mi libro, yo expreso mi propia opinión sobre el tema del cambio climático. Expreso la opinión de muchos expertos laureados a nivel internacional que no creen en que realmente se esté dando un cambio climático tal como he descrito, sino que se está dando modificaciones en las temperaturas de la Tierra. Ha habido algo de calentamiento, quizá un entibiamiento de la superficie terrestre, pero que eso no nos debe llevar a los planteamientos que se están dando, que hay que, el principal planteamiento, el más peligroso es, hay que detener nuestra forma de producción económica, hay que detener nuestra forma de creación de bienestar y desarrollo en la sociedad, porque eso está generando gran cantidad de emisiones de carbono. Mira, claro que hay generación de emisiones de carbono, pero la tecnología que es producto de ese desarrollo que hemos comenzado desde la etapa del desarrollo industrial, de la revolución industrial, está generando a su vez mejores formas de producción cada vez con menos emisiones de carbono. Ya se anunció, la Boeing, por ejemplo, anunció que dentro de 10 años vamos a tener ya aviones con cero emisiones de carbono. Entonces, aquí no se trata de venir con la histeria y con
locura, por decirlo así, de que hay que detener la producción, que debemos apagar el mundo, porque lo que vamos a ocurrir es una pérdida en el desarrollo de la gente, en el bienestar de la gente y una pérdida en la producción de nuestro Producto Interno Bruto, que es el que va a generar más investigación, mejor desarrollo, más sustentable y que va a permitir que se combinen las dos cosas, la conservación de nuestra casa común, pero la conservación y el mejoramiento de nuestro bienestar. Entonces, no podemos sacrificar el desarrollo, especialmente de los países más pobres, porque los países más ricos dicen que ellos ya están desarrollados y que tenemos que detener hasta donde hemos llegado y ponernos a la par de los más pobres. No, no se trata de llegar a un equilibrio de la pobreza o volvernos todos pobres, en otras palabras, sino un equilibrio en donde todos gocemos de un buen bienestar. Doctor, para conocer un poco más acerca de usted y de su trabajo, cuéntenos cuál ha sido su línea de investigación y a su vez cuéntenos un poco más acerca de su libro denominado, para no equivocarme, Los dos grandes fraudes Científicos, científicos del siglo XX y XXI. así es, de los siglos XX y XXI. Bueno, yo comencé poco después de graduarme bueno, yo soy médico graduado en la Universidad de Panamá y de ahí nos tocó especializarnos en epidemiología en la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, que es una de las escuelas más prestigiosas, si no la más prestigiosa en cuanto a desarrollo, en cuanto a medicina, en cuanto a investigación de las enfermedades tropicales. Eso en Inglaterra. Una vez que regresé, mi área de trabajo fue con el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria. Trabajé mucho con malaria. Indudablemente en el departamento también se trabajó con leishmaniasis, con Chagas. Así que como consecuencia de mi formación, me dediqué mucho a alguna investigación en enfermedades tropicales. Información, por ejemplo, investigación sobre la malaria en Jaque, recuerdo que fue uno de nuestros trabajos. Investigación sobre leishmaniasis en Chiriquí Grande, etcétera. A medida que fue pasando el tiempo, bueno, sucede que yo llegué a ser director general de salud en Panamá en 2 ocasiones y eso me puso en contacto a mí con otras áreas de la medicina y de la ciencia y me dediqué entonces al área de la promoción de la salud, ya más dirigido hacia el aspecto de la prevención de la enfermedad, de la medicina preventiva, que es también una de mis áreas de formación que tuve posteriormente en la Universidad de Madison, Wisconsin, en Estados Unidos. Me dirigí más a esa área de la administración y de ahí hicimos algunos trabajos. Durante la época que yo estuve desarrollándome como médico, como investigador, como científico, fue quizá el área negra, por decirlo así, de la investigación en Panamá. La capacidad de investigar para los científicos jóvenes se fue desarrollando más tarde. Luego, mi libro, me llegué a la escritura de mi libro después de involucrarme como director general de salud en el área ambiental. Me di cuenta que algo raro estaba ocurriendo. 5 años de mi vida reciente me dediqué a investigar en el tema del cambio climático. Y en los últimos 2 años, ya una vez retirado de mi trabajo regular, jubilado, tengo 7 años de haberme jubilado, me dediqué a escribir durante 2 años, después de esos 5 años de investigación sobre el cambio climático. Quedé muy preocupado y muy involucrado con el tema porque me di cuenta que se está creando una serie de distorsiones sobre la realidad de la temperatura de la Tierra. Se está creando quizá un terror infundado especialmente en nuestra juventud. Por ejemplo,
Yo he escuchado a jóvenes en mi investigación, en las entrevistas que he hecho, que me han dicho, yo no quiero tener hijos porque mis hijos van a morir, porque el mundo se está acabando por el cambio climático. Y eso no es cierto. El mundo no se está acabando. El mundo nuestro es cada vez mejor, a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas que podemos tener, el mundo es cada vez mejor. Lo importante es abordar los temas con responsabilidad. De eso se trata mi libro, de hacer conocer la realidad sobre la temperatura de la Tierra, la realidad sobre las cosas que debemos hacer y que debemos evitar. Pero no se trata de decir, cambiemos, eliminemos nuestro sistema capitalista porque nuestra forma de producción capitalista está acabando con el mundo. Eso no es cierto. Bueno, para que todos los que nos siguen aquí en Revista Cultura Positiva conozcan más sobre este libro, que realmente suena muy interesante y es otro punto de vista sobre el tema del cambio climático. En la biblioteca de la revista Cultura Positiva, que es una sección especial que tenemos, van a poder encontrar más información sobre ella. Doctor Morales, ya para finalizar un poco la entrevista, que ha sido la verdad que muy interesante, conocer un poco acerca de su trabajo. La verdad que años dedicado a la ciencia, un área que requiere de mucho compromiso, al igual que otras profesiones, pero que ciertamente tiene mucha demanda, muy poca demanda, pero mucho compromiso personal también. ¿Qué sería su mensaje para poder concluir la entrevista? Hay que creer en Panamá. Hay que creer en ustedes, cuando digo ustedes son estos muchachos jóvenes, entusiastas y que aman su país y que aman al mundo, no solamente se trata del país. Panamá ha ido avanzando a pesar de las dificultades. Yo estoy fuera de Panamá ahora mismo, yo llevo ya 7 años fuera de Panamá y yo puedo ver a Panamá fuera del sesgo que crea uno viviendo en el país. Yo soy capaz desde afuera de ver muchas cosas buenas que se están dando en Panamá. Yo creo en la juventud. Hay muchos jóvenes investigadores, gran cantidad de jóvenes. Algunos de ellos han sido alumnos míos y yo me siento orgulloso de ver que esos muchachos me han superado. Esos muchachos han superado al maestro. Y yo he sido profesor de salud pública fui durante muchos años. Esos jóvenes están ahora publicando en revistas internacionales. Pero si hay algo del cual debemos cuidarnos mucho, y eso lo mencionaba al principio, es lo que se está comenzando y la tendencia a desarrollarse en el mundo, que es la teoría de la cancelación. No permitamos que ciertos grupos o ciertas instituciones marquen el camino de la investigación. No permitamos que les digan cuáles deben ser los resultados de su investigación. Si su investigación dice contradecimos lo que se está encontrando sobre el cambio climático y que es lo que se está obligando a publicar, eso es tiranía. La ciencia se opone a la tiranía. La ciencia es democracia. Busquemos la verdad. Y la verdad se busca siendo honestos, estudiando, leyendo, investigando y viendo y aceptando y analizando todas las opiniones y todas las evidencias que todas las personas y todos los grupos presentan. Doctor Morales, muchísimas gracias por estas palabras y gracias por su tiempo y esta oportunidad que hemos tenido para conocer de usted. Y le recordamos a todos los que nos siguen que el libro, cuáles las dos grandes fraudes científicos del siglo XX y XXI, está disponible en la biblioteca de la revista Cultura Positiva, donde van a poder conocer mucho más de él y obviamente poder adquirirlo posteriormente. Bueno, gracias, doctor Morales. Ha sido una excelente entrevista. Complacido con esta oportunidad de conversar con usted. Muchísimas gracias a todos ustedes y sigan adelante. Los admiro mucho. Los quiero mucho, muchachos. Gracias.